Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. La universalidad de los derechos humanos obliga a la protección y defensa de los mismos en todas las esferas del ámbito social, civil y familiar. En los últimos años, en el ámbito escolar se ha popularizado el concepto del bullying, conocido en castellano como el acoso escolar, término que define las actitudes de violencia física, verbal y emocional que se producen entre escolares y que a la fecha han llegado a tener consecuencias devastadoras como es el suicidio. Ante este flagelo social, la comunidad nacional e internacional hace frente a este fenómeno, aplicando diversos modelos de prevención de acuerdo a las circunstancias de cada país o región. Es en este escenario donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, México, efectúa acciones de prevención y de atención, sumados al compromiso de hacer garantes los derechos humanos. Sobre este tema platicaré hoy con el licenciado Omar Williams López Ovalle, presidente del Organismo Defensor de Derechos Humanos en Aguascalientes, México. Quédese con nosotros, que esto es Iberoamérica Habla. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, México, se recibieron tan solo en el 2012 62 quejas relacionadas con el acoso escolar o bullying. El incremento de esta problemática en los planteles del Estado motivó a esta institución defensora de los derechos humanos a crear diversas estrategias tendientes a disminuir y erradicar el acoso escolar. Una de las acciones emprendidas por este organismo consiste en realizar visitas diarias a primarias y secundarias de la entidad, impartiendo el tema de la erradicación del bullying. Solo este proceso ha impactado 23,000 escolares que han recibido esta información. Otra labor exitosa ha sido la prestación de servicios de atención psicológica, tanto a víctimas como a perpetradores del bullying. A estas acciones se suma la aplicación de una estrategia novedosa que consiste en la colocación de buzones en áreas específicas de cada plantel escolar, en donde niñas y niños depositan sus denuncias sobre acoso, para que éstas sean atendidas de manera anónima, discrecional e inmediata. Por último, la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, México, ha incorporado en los planteles educativos del Estado métodos de mediación en donde las víctimas, padres, maestros y perpetradores logran conciliar cada caso, aplicando técnicas como el diálogo y el arbitraje hasta lograr la resolución de cada conflicto. Para profundizar en el tema, hoy nos acompaña el licenciado Omar Williams López Ovalle, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, México. Señor presidente, gracias por atender mi llamada. Bienvenido. Al contrario, buenos días y un saludo desde Aguascalientes, próximo a inaugurar ya la Feria Nacional de San Marcos. Señor presidente, ¿qué derechos violenta la práctica del acoso escolar o bullying? Mire, principalmente violenta el derecho a una educación libre de violencia. Posteriormente se pueden exponenciar alguna violación a otros derechos, como es a la libertad psicosocial, el psicoemocional, el derecho a las libertades y el derecho a la dignidad de los seres humanos. ¿Qué consecuencias graves de acoso escolar ha detectado la comisión a su cargo y qué hace al respecto? Bueno, tenemos algunos brotes de violencia escolar que han surgido desde, en este caso, una alumna que perdió un ojo, tuvimos un caso de suicidio e investigamos también un caso de violación dentro de los planteles escolares, y esto, bueno, pues ha despertado el interés de generar políticas públicas a favor o contra, mejor dicho, contra la violencia escolar.
Sabemos que usted incorpora 4 importantes acciones en su programa de combate al acoso escolar. ¿Qué nos puede decir de cada una? En efecto, mire, nosotros como primer paso con relación a la violencia escolar, queremos hacer un sistema para trabajar este asunto, y lo primero que hay que hacer es acudir a capacitación a alumnos, a profesores y padres de familia con relación a las manifestaciones e identificaciones de la violencia escolar. Seguido de esto tenemos también la conformación de mediadores en los propios centros escolares para que cuando exista un conflicto que es parte de la naturaleza humana, se resuelva al interior de las propias escuelas. Para el caso de que este sea muy grave, bueno, pues ya participamos con algunas investigaciones y evitar la violencia escolar o resolver conflictos que se dan en esta situación. El año pasado iniciamos 62 quejas por violencia escolar, 60 de ellas las resolvimos a través de la mediación. Y hice también un proyecto adicional que es el de la instalación de buzones dentro de todos los planteles escolares del Estado para que las personas tengan un medio de comunicación y manifiesten sus quejas o sus preocupaciones o algunas reflexiones con relación a la violencia escolar. Bien, ¿y cuál ha sido la respuesta de las autoridades educativas respecto a las acciones que realiza la comisión a su cargo en la materia? Afortunadamente, iniciamos ya desde hace un par de años un diálogo permanente con las estructuras de supervisión de las diferentes zonas escolares, y esto nos ha permitido permear y en todos los actos directivos del Instituto de Educación, y a su vez que nos han facilitado pues entrar a un diálogo con los distintos profesores. En Aguascalientes tenemos cerca de 18,000 profesores con los que, bueno, pues tienen esta preocupación, y el propio instituto ha generado también sus políticas para poder identificar la violencia escolar y disminuirla. Y esto nos ha permitido, bueno, pues que existan o que se generen acciones muy concretas, como son estas del buzón, el identificar la violencia escolar de manera inmediata para poder resolver el conflicto escolar. Señor presidente, ¿qué recomendación haría usted a sus homónimos de Iberoamérica para fortalecer acciones en contra del bullying? Digamos, la reflexión que yo haría en mi carácter de ombudsman, pues es el trabajar con el conflicto escolar desde la perspectiva de la mediación, porque luego se vuelve muy burocrático la resolución de conflictos, a veces de manera muy formal, y esto hace que los escolares pierdan clases y al final, digamos, se pierde mucha energía en intentar resolver el conflicto y se pierde de vista el derecho a la educación por parte de los alumnos. Señor presidente, por mi parte ha sido todo. Ha sido un placer el dialogar con usted, reconociendo el esfuerzo de la comisión a su cargo en la resolución de un problema tan sentido por la sociedad internacional. ¿Algo más que usted desea agregar? Bueno, que el fenómeno de la violencia escolar es algo que se debe tratar desde las diferentes defensorías del pueblo o las comisiones de derechos humanos o procuradurías de protección ciudadana en nuestro país, que como es el caso, y ir generando medidas muy concretas, pero de alto impacto, para resolver el conflicto. El sistema escolar hoy día me parece que está en crisis y me parece que lo viene a todavía complicar más la violencia que se está generando, sobre todo en nuestro país, que muchos de los alumnos, sobre todo escasos recursos, tienen como un propósito, inclusive ya como ejercicio de poder, inclusive que ellos dicen, lejos de buscar una profesión, el ser sicarios, y esto es una preocupación constante para nuestro país. Muchísimas gracias por la aportación que ha hecho en este programa. Estoy segura que será de gran ayuda en otras instituciones que enfrentan la misma problemática.
Al contrario, y bueno, esperemos que las fallas técnicas no nos permitan de todos modos mandar este mensaje donde el derecho a la educación libre de violencia pues sea una realidad en los distintos países latinoamericanos. Gracias y hasta pronto. Buena tarde. Y a usted que amablemente siguió este programa, le agradezco el favor de su atención. Soy Elena Paredes y le espero en la próxima emisión de Iberoamérica. Hasta pronto.